Santo, que tú has venido a enseñarnos, a redarguirnos, Señor, a formarnos, porque eres nuestro Dios y nuestro Señor. Toda alabanza sea para ti, Señor, que tu palabra caiga en nuestro corazón y sea sembrada, Señor, que este altar que se ha levantado en esta casa, Señor, tenga un impacto a toda esta colonia y a toda esta ciudad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver pues esto. Ahorita en la otra enseñanza pues les hablaba de esas tres dimensiones, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que estar una dimensión en los cielos, ¿sí? Que más que un misticismo pues es un caminar, ¿sí? Ya lo entendimos los que estuvimos hace ratito, ¿sí? Entonces es entrar a esa vida espiritual o esa vida en los cielos y poder atraer un reino que es inconmovible, ¿sí? Y les decía, bueno, reino siempre tiene que ver con cultura. Amén. La cultura del cielo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, bueno, lo vimos en Hebreos, cómo están esas tres dimensiones. Y aquí en esta escritura que todos conocemos como el Padre Nuestro, pues vuelven a aparecer. ¿Sí? Dice el versículo 2. Dice, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Y lo dice, así también en la tierra. Entonces están esas tres dimensiones otra vez. Entonces hay una dimensión de la tierra, una dimensión del cielo y una dimensión en los cielos, ¿sí? O como les dije ahorita, para no complicárnosla mucho, primero, segundo y tercer cielo, que menciona la Biblia, ¿sí? Un primer cielo que es la tierra, que es todo lo físico, que todo lo que nosotros podemos palpar y ver, ¿sí? Un segundo cielo, que es donde existen los demonios, ¿sí? Donde ellos pues buscan ejercer una presión hacia la tierra, ¿sí? Y así como se ve en lo físico, una presión atmosférica, ¿sí han escuchado eso? ¿Sí? Que ejerce presión precisamente hacia la tierra y provoca un clima, ¿sí? Como ahorita tenemos un clima porque arriba de este cielo se está ejerciendo una presión, una atmósfera, ¿sí? Que está provocando, en este caso en esta ciudad, pues un clima medio fresco, húmedo, ¿sí? Bueno, es lo mismo en lo espiritual. Desde arriba se ejerce una presión hacia la tierra y provoca un clima o un ambiente, ¿sí? Un ambiente de paz, en el caso del reino de Dios, de justicia, de gozo, ¿sí? O en el caso del reino de las tinieblas, un ambiente de violencia, de miedo, de inseguridad, ¿sí? De rebelión, de todo ese tipo de cosas que van contra Dios. Entonces aquí el punto es, ¿quién puede más? ¿Sí? Si el reino de las tinieblas ejercer su ambiente, su clima, o la iglesia ejercer el ambiente de Dios, ¿sí? El reino de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues ya lo vimos en la enseñanza pasada. Un caminar que nos lleve a vivir en esa dimensión, ¿sí? Entonces, aquí es cómo traerlo, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, les decía, y quiero que eso se nos quede bien claro, porque a veces podemos cometer ese error. Esto no es un misticismo, ¿sí? O sea, no es ser espirituales, no es sentir ese misticismo religioso, ¿no? Que muy sobrenatural, muy de Dios, mucha oración, ¿sí? Pero mala conducta, malas actitudes, mala cultura. Eso no es más que engaño, ¿sí? Eso es religión. No, el Dios es un caminar, ¿sí? Y que se respalda, un crecimiento interno que respalda nuestra vida exterior, ¿sí? Por eso la Biblia, el tabernáculo, se hizo desde el lugar santísimo hasta el atrio. O sea, empezó de adentro hacia afuera. Eso es el crecimiento de un cristiano. Tiene que crecer de adentro hacia afuera, ¿sí? Si su interior está mal, su exterior se va a notar, aunque busque aparentar, ¿sí? En algún momento va a salir lo que realmente trae aquí adentro. ¿Está claro? Entonces, bueno, esta forma de atraerlo, pues es a través de la oración, ¿sí? Por eso lo menciona en el Padre Nuestro. Entonces aquí vamos a ver muchas cosas. Bueno, vamos paso por paso, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver no sé si decirlo beneficios, ¿sí? O resultados de una vida de oración, ¿sí? Y vamos a entender que la oración va mucho más allá, ¿sí? De pláticas donde estoy pidiendo, ¿sí? La oración es un mundo tan sublime que no tiene límites, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, el primer resultado de la vida de oración,
¿sí? Vida de oración es perseverar, acuérdense lo que decía, ¿sí? La oración no es una opción, la oración es una necesidad, ¿sí? El que no ora no tiene nada. Y oración es comunión con Dios, amén. La oración es una evidencia de necesidad de Dios, la oración es una evidencia de fe, ¿sí? La oración es una manera de mostrar, yo sin ti no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces alguien que no tiene una vida de oración está diciéndole a Dios, no te necesito, ¿sí? Esta situación yo la puedo llevar. No, la oración es dependencia de Dios, amén. Entonces una persona que no ora, eso está expresando, ¿sí? Bueno, no es tan necesario, ¿sí? Tú no eres tan importante. Entonces tampoco la oración es solo extender la mano, ¿sí? Dame esto, dame aquello. Por eso aquí lo vamos a entender. Entonces la Biblia, cuando el Señor Jesús les da el Padre Nuestro, pues no les dio un rezo, ¿sí? Les dio como un margen, ¿sí? De lo que es el mundo de oración. Porque más abajo vienen más cosas, ¿sí? Que ya no leímos. Si nos alcanza el tiempo lo vemos, para no salirnos tanto de lo que estamos hablando. Entonces, hay resultados de una vida de oración. Entonces, cuando alguien tiene una vida de oración, no sé si lo dije ahorita, las malas noticias no le caen de sorpresa, ¿sí? Es una persona que ya está, no es como cuando se viene el problema y la reacción es orar, ¿sí? En los buenos casos, ¿verdad? Porque en otros es nos volvemos locos, ¿sí? Pero en el mejor caso, pues reaccionas a buscar a Dios. Pero el problema no es eso, el problema es que debió haber habido un caminar para que cuando esto venga no me sacuda, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces por eso la oración no es nada más cuando está el problema, la oración tiene que haber un caminar, donde la persona ya caminó, ya sabe lo que es buscar a Dios, y cuando se presenta el problema, pues siempre va a ser su reacción, en toda circunstancia, una decisión, un problema, una lucha, su primer pensamiento es orar, ¿sí? Antes de pelear, antes de gritar, antes de reclamar, se pone ante Dios. Entonces llega un momento donde ya se va ejercitando tanto que ya le sale natural, ¿sí? Ya es normal orar, ya no le cuesta tanto, ¿sí? Al principio a lo mejor se dificulta, pero después se ejercita. Entonces vienen resultados de esa vida de oración, y entre esas es atraer ese reino, ¿sí? Que es lo que nosotros, es la intención hacer. Bueno, entonces vamos a leer. Dice el versículo 2. Bueno, antes de versículo 1 dice que los discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Y en ese momento el Señor había terminado una oración. ¿Se imaginan qué impresionante era la vida de oración de Jesús? Que de todo lo que Jesús hizo, solo le pidieron enseñarnos a orar. O sea, nunca le dijeron enséñanos a predicar, enséñanos a reprender demonios, enséñanos a resucitar muertos, enséñanos a multiplicar el pan, ¿sí? Ellos les impactó más, probablemente, la forma de oración de Jesús, cómo tenía comunión con el Padre. Tanto así que dijeron, bueno, es impresionante ver un muerto levantarse, pero qué impresionante, yo quisiera orar como Jesús, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean es que el peso de importancia que tiene el crecer en la oración, ¿sí? Que sobrepasó para los discípulos el aprender a predicar, ¿sí? La oración, el estar delante de Dios. Entonces ya les dice, cuando oréis decir Padre Nuestro, ese ya es un resultado de tener una vida de oración, ¿sí? Y esto es un mundo, ¿sí? Pero no se asusten, no nos vamos a tardar tanto, ¿sí? Pero la oración me da como resultado conocer a Dios como un Padre, ¿sí? Y un Padre no es solamente el que le puedo extender la mano para que me esté dando todo lo que yo necesito, ¿sí? En la Biblia le dice a la gente el Señor Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más mi Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que se las pidan. ¿Sí se acuerdan? Entonces el Señor dice, a ver, tranquilo, ¿verdad? No es darles todo lo que le pidan, es darle cosas buenas, ¿sí? Entonces en ese sentido ya nos encerró las cosas, ¿verdad? O sea, son cosas buenas. ¿Eso qué significa? Lo que es bueno para Él, ¿sí? Su concepto de lo que es bueno. Porque nuestro concepto de lo que es bueno puede ser diferente al concepto de Dios, ¿sí? A lo mejor para mí lo bueno es que ya se acabe mi problema, ya no soporto más. Pero el concepto de Dios es, esto es bueno para ti.
Así es que no, esa oración no la puedo responder. Yo te voy a responder cuando me pidas cosas buenas. Amén. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces, eso fue lo que dijo ahí. Y el Señor dejó como un margen de lo que es orar. ¿Sí? Y entre esas cosas dice que Dios nos va a responder lo que le pidamos, ¿sí? Creyendo y en oración. Todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Entonces, cuando dice en oración, no nada más hablar para que me deje. No, cuando dice oración es que hay un margen, ¿sí? O sea, algo que encierra que es orar para Dios. ¿Sí me explico? O sea, no es nada más dame esto, dame eso para Dios puede ser, eso no es orar. No, hay un margen de lo que es oración y aquí nos lo va a enseñar, ¿sí? En el Padre Nuestro. ¿Sí me estoy explicando? Amén. ¿Sí? Y entonces ya dice, si lo crees, o sea, lo estás orando y lo estás creyendo, lo vas a recibir. Nada más que hay un detalle, ¿verdad? No nos dice cuándo, ¿sí? Y ahí es donde muchos podemos sufrir, ¿sí? Porque yo puedo estar pidiendo lo bueno en un margen correcto, pero para Dios puede decir, no es el tiempo. Eso es tuyo, ya es tuyo, porque yo quiero eso para ti. Estás pidiendo lo que es, nada más que no es el momento, ¿sí? Entonces, a mí, si yo pido como es, en ese margen, ¿sí? Y lo creo, tengo la seguridad que se me va a dar. Lo que no me asegura es cuándo, ¿sí? Y eso es donde podemos batallar, ¿sí? Pero de que es seguro que se me dé, se me va a dar, porque está dentro de ese margen en oración y creyéndolo. ¿Sí me explico? Amén. Bueno, entonces el Señor nos dice, bueno, ¿qué resultados trae esa vida de oración? Una es entender a Dios como un padre, ¿sí? Y un padre, pues es muchas cosas, ¿sí? Padre, les digo, no es solo el que nos está para dar, ese no es un padre, ¿sí? A veces a Dios se le tiene como un sirviente, ¿sí? Danos esto, danos otro, sácanos de esto, sácanos de otro, porque tú eres mi papá, ¿sí? Bueno, el papá también pone reglas, el papá también pone límites, el papá también corrige, ¿sí? Lo dicen los proverbios, ¿sí? Y dice, un padre le habla a un hijo y le dice, acepta mi corrección, atiende a mi consejo, eso es un padre, ¿sí? Todo lo que está en Dios, tanto los límites como los mandamientos, siempre son protección, no son azotes, ¿sí? O el látigo que nos está prohibiendo todo, no es protección. Los buenos papás, ¿por qué damos a veces, o dan muchas instrucciones de no esto, no lo otro, esto así, esto es lo acá? ¿Con qué intención se hace? ¿Por fastidiar o por proteger? Por protección. Entonces, todo lo que está en la Biblia es protección, aunque para mí como hijo no me parezca así. Para mí me está limitando, no me deja, no me da permiso, no quiere que haga esto, y Dios te dice, no, protección. Si yo no te pongo estos límites, vas a sufrir mucho, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? Eso es ser un papá. Entonces el Padre en los cielos dice, no, yo te tengo que proteger, ¿sí? No te va a gustar cómo, pero lo siento bastante, yo te tengo que cuidar. Y la protección es esto. El que escribió el Salmo 119, parece que es el Salmo larguísimo. Usted se da cuenta que en el Salmo siempre está exaltando la ley de Dios, ¿sí? Tus mandamientos son como miel. Y usted se va a la ley, a los mandamientos, y muy dulces no se ven, ¿sí o no? ¿Sí? Como miel que destila el panal, dice el salmista, ¿sí? Hermosos, me deleito en ellos. Y usted va, porque antes no había Nuevo Testamento. Entonces él estaba hablando de la ley, ¿sí? No matarás, no harás esto, no harás lo otro. Y algo dulce, hermoso. ¿Por qué creen ustedes? ¿Sí? Porque para él, ese hombre entendió que esa ley era protección para él. Y él puede decir, gracias por esta ley. Sí, que me cuida, que me protege. Amén. Pero ¿por qué pudo él entender eso? Pues porque él es mi papá. Él es mi padre. Si no mi sirviente. Sí, él es mi padre. Amén. Entonces cuando logramos entender eso, el corazón se empieza a sanar. ¿Sí? Y empieza a sanar el corazón. La sanidad de nuestra alma, ¿sí? Se da por el conocimiento de Dios como un padre. Y esa paternidad de Dios no solamente está Dios en los cielos, es una paternidad representada en la tierra a través de hombres, ¿sí? ¿Está claro? Pues eso está muy bonito, ¿sí? Bueno, primero lo interno, vamos a ver eso y luego ya vemos lo demás. Todos nosotros que estuvimos en el mundo,
El mundo nos marcó, ¿sí? Por experiencias muy duras, por situaciones bien feas, por pecados, por maltratos físicos, sexuales, emocionales, verbales, de todo. El corazón se nos marcó. Entonces nosotros en el mundo pues había mucha amargura, mucho odio, mucho resentimiento, mucha frustración, mucha depresión, en algunos mucho orgullo, que es una manifestación de un daño emocional, mucha soberbia, muy acomplejados, muy inseguros. Todas esas cosas son enfermedades emocionales, son daños en el alma, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Pues por la vida que se nos dio y por la ignorancia de Dios, ¿sí? Entonces nosotros nos arrepentimos, Señor, perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Entramos al reino de los cielos, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero ¿cómo está el alma? Acuérdense que es de adentro, lugar santísimo, lugar santo, el alma, y el atrio, el cuerpo, ¿sí? Pues aquí en el espíritu ya nació de nuevo, ya hay comunión con Dios, ya hay conciencia de lo malo, el redarguir del Espíritu Santo, pero ¿cómo está lo emocional? ¿Por qué yo me sigo sintiendo infeliz? ¿Por qué yo sigo sintiendo depresión? ¿Por qué yo sigo sintiendo odio? ¿Por qué yo todavía siento complejos? ¿Por qué yo todavía tengo miedos? ¿Sí? ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿No es cierto que es feliz la vida en Cristo? Si yo siento esto, si yo siento esto, si yo siento esto. ¿Está claro eso? Entonces, ¿por qué? Porque hay un daño emocional, o muchos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacerse? ¿Por qué soy tan inseguro? ¿Por qué me dan tan miedo o vergüenza tantas cosas? ¿Por qué? Si la Biblia dice esto y dice esto. Bueno, porque el alma trae muchos daños, ¿sí? Entonces nosotros entramos a una etapa de restauración. Esa restauración la da más rápido la paternidad de Dios, ¿sí? Amén. ¿Está claro? Amén. Para eso es la oración, ¿sí? Porque la oración me enseña a ver a Dios como un padre, ¿sí? ¿Está claro, hermanos? Amén. Entonces la depresión se empieza a ir, porque toda reacción hay una raíz, siempre, ¿sí? O sea, toda reacción de obras, ¿sí? El ser iracundo, ¿qué pasa? ¿Será el temperamento nada más? ¿O habrá algo ahí adentro? ¿Sí? El ser depresivo, ¿por qué por todo se siente? ¿Por qué por todo se ofende? ¿Por qué no puedes decir algo claro? Porque se va a ir al mundo en depresión. ¿Qué pasa? Ay, bueno, esa reacción tiene una raíz. ¿Cuál es el problema a veces de la religión? La religión corta las ramas. La medicina, la psicología, sí, que es buena, pero corta ramas. No entra a la raíz. Eso solo lo hace la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando entra a la raíz, es la razón por la que yo tengo esas reacciones. Esa es la sanidad de nuestra alma. Eso lo da la paternidad de Dios. Y entonces Dios me va a decir, tú tienes estos deseos pervertidos, puede darse el caso, ¿sí? Porque a ti te pasó esto y esto y esto y esto. Pero aquí estoy yo te voy a sanar, ¿sí? Tú no tienes por qué sufrir. Entonces, ¿qué pasa con hijo de Dios con todo eso? Se siente infeliz. No puedo. ¿Por qué se me viene esto y no puedo vencerlo? ¿Por qué allá en la iglesia me dicen, tienes que consagrarte, tienes que amar a Dios, tienes que vivir en santidad? Y acá adentro hay una lucha que me está jalando. ¿Sí? ¿Qué pasa, Señor? Bueno, una puede ser, hay raíces espirituales y raíces emocionales. En este caso vamos a las emocionales. No, pues es que hay algo adentro ahí, ¿sí? Sufrió un daño, sufrió una situación muy difícil que lo hace, por ejemplo, hay gente muy, muy orgullosa, ¿sí? Y resulta que son muy llorones, o sea, son muy, por todo se duelen, ¿verdad? Pero se presentan así duros, ¿sí? Pero es gente muy lastimada. Y entonces miras hacia atrás y resulta que le tocó cuidar a toda la familia porque falleció el papá o la mamá. Se separaron y fue el hijo mayor el que le tuvo que entrar a esta situación y por la misma situación tuvo que hacerse fuerte o presentarse fuerte para que los demás no se cayeran, y entonces va pasando el tiempo y sigue con esa actitud aunque ya todo está normal. ¿Qué pasa? ¿Sí? Viene el cristianismo y yo escucho gente así, a lo mejor aquí no hay nadie, ¿sí? Yo soy bien fregón, yo soy bien fregona, pero cualquier cosita, ¿sí o no? Sí, ¿por qué tan fregón? Es que esa es la actitud que debe tomar para salirle adelante de la lucha. Pero realmente aquí hay muchos problemas, ¿sí?
Entonces todo eso es un daño emocional. Amén. Entonces viene la oración, ¿no? Nosotros nos presentamos a orar y esa oración correcta lo que va a hacer es, pues eso es enséñame tú. O sea, no quiero orar como yo pienso, quiero orar como tú oras. Y en esa, si lo hago como Él lo hace, es guiarme por Dios, ¿sí? Por su palabra, por el Espíritu Santo. Y si yo empiezo a orar de una manera correcta, entonces el corazón se me empieza a sanar. Todos esos maltratos que tú sentiste, ¿sí? Que tú viste, no, yo aquí estoy, yo siempre estoy contigo, yo soy tu padre, a mí me importa tu vida, aunque te hicieron ver que tú no valías nada, para mí vales demasiado. Entregué naciones, pueblos, entregué a Jesús por ti, eres mi hijo, y empieza el corazón a sanarse. Esto no es de un día, ¿sí? Esto requiere tiempo, a veces años, ¿sí? Pero de que se da, se da. Amén. Y estamos ahí y nuestra forma de ver la vida empieza a dar un giro. Esto se puede alcanzar. Cuando antes decía, no, pues no, nunca vamos a poder, nunca vamos a salir. ¿Sí? ¿Me explico? Porque la mentalidad empieza a cambiar, porque ya empiezo a ver a Dios como mi Padre, el que me cuida, el que está por mí. ¿Está claro, hermanos? Amén. Cuando alguien no conoce a Dios como un papá, o está muy herido en su corazón, siempre es muy egoísta. ¿Sí? Y usted se puede dar cuenta, cuando alguien está muy herido, siempre está pensando en sí mismo. ¿Por qué cree que dicen Padre nuestro? No dice Padre mío. ¿Sí? Porque el corazón ya está sanado, o se está sanando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es una persona que está muy herida en su corazón? Es muy egocéntrica. ¿Sí? ¿Y eso qué es? ¿Por qué a mí no me atienden como a fulano? ¿Por qué a mí esto no como a sultano? ¿Sí? ¿Por qué no nada más a él? ¿Y por qué nada más a aquellos? ¿Y por qué a mí no? Y cuando te atienden a ti, ay, cómo molestan. ¿Por qué mejor no atienden? ¿Sí me explico? O sea, egocéntrico. ¿Sí? ¿Cómo es el egocentrismo? Es yo. Toda la atención a mí. ¿Sí? Imagínense un hijo de Dios que empieza a servir en el ministerio con esas heridas. ¿Sí? Que me tengan aquí. Yo supe. ¿Sí? Usted no sabe nada. ¿Sí? Pero de un pastor que llegó a decirle a su iglesia, hónrenme, porque afuera me están esperando muchos, decía. Soy una persona traumada, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible que un ministro tenga esa actitud? Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho rechazo adentro. Entonces, a mí respétenme, ¿no? ¿Sí? O por los mismos complejos entre una persona de esos que se imponen, ¿sí? Por el dinero, por la posición, por el porte nada más. Pues imagínense un pastor inseguro, con miedo, pues se va a imponer. Aquí hágale así, pastor, y haga esto, y haga esto, y haga esto. ¿Sí? Por eso, para poder servir a Dios hay que estar bien sanos aquí, en nuestro corazón. Amén. ¿Está claro? Amén. Cuando alguien está herido es de extremo a extremo. O muy aislado, o con muchos miedos, o muy aventado, pero con una mala intención, ¿sí? O sea, la cosa es la condición interna, la motivación. Entonces, pues, una persona herida, egocéntrica, ¿sí? Quiere toda la atención y tanto de todo, ¿sí? Principalmente ese daño es más fuerte cuando la imagen paterna está mal, ¿sí? Está tremendo el padre, el papá hombre, ¿sí? La mamá pues también es un trabajo pesadísimo, ¿sí? Pero la imagen de un padre proyecta muchas cosas, ¿sí? Si yo la tengo mal, y voy a batallar mucho, porque de esa manera voy a ver a Dios. Si un padre abusivo, un padre responsable, un padre que siempre estuvo encima de mí, con castigo, no con disciplina, ¿sí? Así. Me atormentó mucho sus palabras, me traumaron su maltrato, ¿sí? Me humilló delante de la gente porque me golpeaba, porque me insultaba, ¿sí? Nos abandonó, nos dejó. Entonces va creciendo esa persona, viene a Cristo. ¿Cómo creen que ve a Dios? Y toda figura de autoridad así la ve. Por eso hay mucha gente que al pastor no lo ven como pastor, ¿sí? No, si me dice se me va a trepar, porque en su mente está, así era el papá. Y toda figura de autoridad es así para ellos. Por eso no sabe obedecer. ¿Sí? ¿Sí me explico? Una vez escuché, hay un ministerio o había de una mujer, una hija de Dios, que ella salió a la prostitución y ella levantó un ministerio para sacar mujeres de la prostitución.
¿sí? Y empezó, las evangelizaba y las sacaban por montones. Y no sé si las hospedaba para que se fueran rehabilitando, pero ella decía, son muy rebeldes, ¿sí? ¿Tú sabes por qué? Porque ellas en el hombre con el que se metían no veían un compromiso, ¿sí? A diferencia de la esposa, del esposo. Entonces, un compromiso con Dios, tú no me tienes que mandar, ¿sí? El que está enfrente, ¿y él por qué me va a decir qué hacer? Amén. Aquí hay algo adentro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se necesita? Que Dios me sane mi corazón. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un beneficio o resultado de un caminar de oración es esa sanidad. Por eso es Padre nuestro. Entonces, ¿qué hace el que ya está siendo sanado? Ya no nada más yo, sino nuestro, ¿sí? O sea, ya no hay un egoísmo, ya no hay nada más a mí, nada más yo. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Por eso hay gente que en las iglesias, aquí no, pero no se les tiene que tratar con pinzas. Alguien que está bien herido, hermano, qué difícil es tratarlo, ¿sí? Porque si usted dice algo mal, se la va a recordar toda la vida. Si usted dice algo bien, no le va a parecer, ¿sí? Es tremendo, ¿eh? Pero no es fácil ser pastor, ¿sí? Pero es donde usted tiene que aprender a dejar que Dios, a entender que ellos son obra de Dios, no son obra de los hombres, ¿sí? O sea, Dios es el que lo va a convencer. Lo que sí es enseñar, oren, si busque a Dios, la oración es esto, la oración es lo otro, y esa persona va a captarlo, ¿sí? Por la gracia de Dios. Bueno, ¿está claro? Sí, ¿para qué me dio la oración? Conocer a Dios como un Padre, ¿sí? Y eso va a ser lo máximo, hermanos, ¿sí? Usted va a ser feliz, usted va a entender, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Tengo un Dios que me cuida, tengo un Dios que me respalda, ¿sí? Cuando estoy viendo a Dios como mi papá, ¿sí? Llega un punto donde esa relación con Dios, usted le da a segundo plano el dame, ¿sí? Usted quiere estar con Él, amén. Usted se quiere levantar temprano a orar porque quiere estar con Dios, no porque se lo impongan, usted quiere estar en su presencia. Entonces, un beneficio, conocer a Dios como un Padre. ¿Está claro? Amén. Número 2, otro más. Dice, Padre nuestro, ese es el primero, que estás en los cielos, ese es otro, ¿sí? Cada vez que si yo tengo un caminar de oración, ¿sí? Yo voy a entender la naturaleza de Dios, ¿sí? ¿Qué es eso? Que Él está en una naturaleza celestial, como decía ahorita, que no está condicionada a lo que pasa acá en la tierra, ¿sí? El trono de Dios es eterno, ¿sí? Dios jamás va a perder su reino, nunca. Amén. Amén. La Biblia dice que su trono es para siempre, dice la Biblia, ¿sí? Tu trono es eterno, amén. El cetro de justicia es el cetro de tu reino, ¿sí? Otras escrituras dicen que el trono de Dios está cimentado en justicia y en equidad, ¿sí? Y que su imperio es para siempre. Me parece que en Isaías, cuando habla de Jesús, ¿sí? Eso era un imperio que no tendrá fin, amén. Entonces, la situación de esta tierra, ¿sí? No conmueve el cielo, el cielo sigue firme, amén. Entonces, si yo entiendo que esa es la naturaleza de mi Padre, a su naturaleza es celestial, Él no depende de lo natural, ¿sí? Si yo creo o no creo, eso no lo condiciona. Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Su palabra sigue siendo poderosa, la crea o no la cree, ¿sí? Su trono es eterno, aunque para mí no lo sea. Él es Dios, ¿sí? No es cualquier Dios, es un gran Dios, ¿sí? Que su trono es inconmovible, que su presencia se impone porque es Dios, amén. Es el Dios que tenemos, ¿sí? Pero las heridas emocionales no me dejan verlo así, me bloquean. Hay una escritura que dice en Mateo 5, los de limpio corazón, estos verán a Dios, ¿sí? Y eso no es el día que yo esté allá en el cielo, cuando muera. No, esa palabra, estos verán a Dios, sus raíces son experiencias sobrenaturales con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo espiritual está cerrado para mí si el corazón no está limpio, ¿sí? ¿Qué ensucia mi corazón? La amargura, el resentimiento, el odio, la frustración, la depresión, el orgullo, la soberbia. Todo eso es un corazón contaminado. ¿Qué va a provocar un corazón así? El cielo está cerrado. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué significa eso? Que el mundo espiritual para mí está bloqueado, ¿sí?
Y si yo cuando oro entro a ese mundo espiritual, pero por tenerlo bloqueado, ¿cómo va a ser mi oración? ¿Sí? Hay una escritura, creo que está en Pedro, donde dice, tratad bien a sus mujeres, algo así dice, ¿sí? El corazón, bien aquí entre ustedes, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, hay un bloqueo cuando el corazón no está correcto, hermanos. Por eso dice, de limpio corazón, estos verán a Dios. O sea, cuando el corazón está limpio, se me abre un panorama espiritual. Es entender la naturaleza de Dios, ¿sí? Es eterno, es inconmovible, es todopoderoso, es temible, es glorioso, tiene un imperio. Un reino es una cosa, un imperio es otra. Un reino es un gobierno como local, por decirlo así. Pero un imperio es un reino que conquista, hasta que somete a todo lo que está a su alrededor. Amén. Eso es un imperio. Dios no solo tiene un reino, tiene un imperio, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces su imperio, ¿qué quiere decir? Que Dios sigue conquistando y sigue conquistando y sigue conquistando. Amén. Entonces, si usted tiene ese Dios, ¿cuál va a ser su actitud? No, aquí, ¿sí? O híjole, no se va a poder. No te avientes porque en peligro y ahí quedas. ¿Sí? No, eso no puede ser. Por eso necesita tener una vida de oración. ¿Claro? Amén. Pues entiendo su naturaleza. Y aquí hay otro punto. ¿Sí? Si Él es mi Padre, yo tengo sus genes. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuál va a ser mi naturaleza? Esa. Amén. Una naturaleza celestial. ¿Sí? Como ahorita decía, en la mañana, pues. ¿Sí? ¿Cómo viven allá? Así vivo yo, o debo vivir yo. Porque yo soy de esa genética. Él es valiente, varón de guerra. ¿Cuál debe ser mi genética? Esa. ¿Pero por qué no la puedo vivir? Porque el corazón no está bien. Amén. Entonces, por eso primero es Padre. Y después que estás en los cielos. ¿Sí? Su naturaleza. Todopoderoso, todo suficiente. ¿Sí? Nunca perdió ni una sola guerra. No perdió en el cielo, no perdió en la tierra, no perdió debajo de la tierra. ¿Sí? Por eso tiene dominio sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Porque en todo ha conquistado. ¿Sí? Entonces esa es su naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la mía? Igual. ¿Sí? Pero si hay complejos, si hay traumas, si hay inseguridad, ¿cuál va a ser mi naturaleza? Pues esa. ¿Sí? Con complejos, con traumas, con inseguridad. Por eso necesita ser personas de oración. ¿Sí está claro, mis hermanos? Pues empiezo a entender su naturaleza. ¿Sí? Entonces aquí hay un caos en la tierra. Todo el mundo tiene miedo. ¿Sí? Y se entiende cuando somos de este mundo. ¿Sí? Un día Satanás va a descender con toda su fuerza a la tierra. Y entonces vamos a ver una gran tribulación. Pero dice la Biblia ahí, y esto lo enseña mucho mi pastor, hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con ira. Entonces él dice, pero nosotros no somos moradores de la tierra. Nosotros no vamos a sufrir así. Amén. Entonces vemos un caos en la tierra, vemos un problema de salud, y a veces hasta más que salud es el miedo, la inseguridad que provoca todo eso. ¿Sí? Entonces, si yo soy de aquella naturaleza, ¿cómo está Dios ahorita? ¿Dios estará temblando? No vamos a quedar aquí, ¿verdad? Sí, híjole, a ver qué pasa en la tierra. No, Dios está estable. Probablemente hasta está feliz. Amén. Sí, porque sabe que Jesús ya viene. Amén. Amén. Entonces Él no está, Gloria a Dios. ¿qué va a pasar? No, Él está ya sacando esto. ¿Sí? Ya se está cumpliendo los tiempos, ahora sí, ya pronto vienes. ¿Sí? Y amén. Cuando tú desciendas, nosotros volveremos a casa. Por eso dijo Jesús, cuando vean estas cosas, erguíos, ¿sí? Levantad vuestras cabezas y alégrense porque su redención está cerca. Entonces, amén, ¿cómo estará amén. Dios ahorita ya? Temblando, preocupado. Él está feliz porque el tiempo se está terminando y vamos a volver a nuestra casa porque Dios nos ama. Amén. ¿Sí? Y Él nos quiere tocar, nos quiere abrazar, somos sus hijos. Gloria amén. A Dios. Entonces un día vamos a volver a casa, ¿sí? Pero no vamos a volver con la espada en el cuello. No vamos a volver con el agua hasta el cuello. Vamos a volver victoriosos, vencedores, amén. Firmes, conquistando, como debe ser la iglesia. Sí, no, ya, llévame, Señor, que esto se termine, porque aquí hay puro sufrimiento. Sí, no, eso no es la iglesia. Ese es un pueblo que tiene miedo. Sí, la iglesia es un reino. Gente con la genética de Dios. Bueno, para eso es la oración. Sí, desde ahora usted va a decir, esto es demasiado. Sí, orar es extremadamente importante. ¿Está claro, hermanos? Amén. Entonces, Él está en los cielos. ¿Sí? Pues la tierra, el cielo y los cielos. Allá está Él, ¿sí? Reinando
y ejerciendo una presión hacia abajo. Por eso vean el orden de esta oración. Bueno, hasta aquí está claro, ¿sí? Y si no apunten, dicen los hermanos, ¿verdad? Sí, pues apúntenle pues. Dice, santificado sea tu nombre, ¿sí? Ese sería el tercer punto. O sea, el primero, Padre, ¿sí? Conocer a Dios como un Padre. El segundo, entender su naturaleza. Y el tercero, santificado sea tu nombre, ¿sí? ¿Qué es santificar su nombre? Santificar es lo contrario a profanar, ¿sí? Ahorita que dijimos que a profanar, perderle el respeto a algo que es sagrado. Entonces, ¿qué es santificar? Pues darle el valor y el respeto a algo que es sagrado, ¿sí? Entonces, cuando alguien es una persona de oración, le empieza a dar el respeto a algo que para Dios es sagrado. ¿Sí me explico? Entonces, esa persona tiene por sagrado lo que para Dios es sagrado. Entonces, ahorita les decía, ¿no? La familia, los hijos, el matrimonio, ¿sí? La iglesia, las reuniones, la palabra de Dios, la vida de oración, ¿sí? Hay una escritura, no recuerdo, sé que está en Ezequiel, pero no recuerdo exactamente, donde el Señor les habla a su pueblo y le dice, extranjeros vendrán al lugar secreto y lo profanarán, dice, ¿sí? ¿Qué es profanar? Bueno, perderle el respeto a algo que es sagrado. Pues, ¿qué es que llegue un extranjero al lugar secreto? El lugar secreto es la oración. Que algo me empiece a sacar de esa vida de oración, ¿sí? Que algo me esté sacando el tiempo, que algo me esté sacando de mi comunión con Dios. Bueno, eso es un extranjero que me está haciendo profanar ese lugar. ¿Sí me explico? Entonces, yo no debo perderle el respeto o el valor a las cosas que son de Dios, ¿sí? Cuando usted ve a su familia, no diga, ¿por qué me tocó esta familia? ¿Por qué, Señor? Si me hubiera casado con, ¿sí? Si fulana, Señor, si tú me hubieras dado a tal mujer, a otro, ¿sí? O al revés, ¿no? Si me hubieras dado a aquel hombre, el novio de la secundaria, Señor, de seguro sería otra mi situación, ¿sí? Señor, si yo vivía en otra ciudad, si tuviera otro trabajo, ¿sí? Yo sería mejor, ¿sí? ¿Qué es eso? Menospreciar. O si me hubieras dado los hijos del vecino, ¿sí? No, los hijos bien seriecitos, tranquilitos, están sentaditos y ni ruido hace, ¿sí? Hermosos se ven. Los míos nada más dormidos, se ven bonitos, ¿sí? Tranquilitos. Amén. Entonces Dios va a decir, bueno, esa fue mi herencia, ¿sí? Fórmenlos, mijo, porque esos están en sus manos, ¿sí? Entonces, si usted los instruye, ellos van a hacer como usted los eduque. Lo que ellos vean, ellos son el resultado de lo que ven en ti. Y ándale, pues ahora quién le echamos la culpa, ¿sí? Entonces, ¿sí me están entendiendo? Sí, y nos empezamos a menospreciar, empezamos a despreciar algo que Dios. Les dije ahorita, estas reuniones son sagradas, hermanos. O sea, son de mucho valor. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien ya no tiene un caminar de oración? Pues, ¿a qué vamos? Y luego ahorita tenemos una muy buena excusa, ¿sí? No hay que ir porque la ley dice, ahora somos muy obedientes, ¿no? Cruzando los rojos, ¿no? Pero ahora somos obedientes, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, ¿sí me están entendiendo? Sí, se empieza a perderle respeto a algo que es sagrado para Dios. Y eso es cuando no hay oración. Entonces, estamos orando, santificado sea tu nombre, ¿sí? Señor, todo lo tuyo es sagrado y yo no quiero perderle el respeto. ¿Amén? Y ahora fíjense bien, ¿eh? Y otro punto ahí, venga tu reino. Amén. Y luego fíjense qué bonito está eso. Hágase tu voluntad en el cielo, o sea, ya no en los cielos, en el cielo, así también en la tierra. Amén. Aquí es cuando ya lo hicimos bajar. Entonces les decía ahorita, nosotros como hijos de Dios tenemos que, por la oración, ejercer una presión hacia abajo, ¿sí? Eso es por la oración, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y traer el ambiente de arriba a la tierra, ¿sí? ¿Qué está gobernando la tierra? Inseguridad, miedo, rebelión, ¿sí? ¿Qué está gobernando mi casa? ¿Sí? ¿Qué está gobernando mi familia? El vicio, los problemas, las divisiones, el adulterio, ¿sí? Eso es del segundo cielo, está ejerciendo presión, o sea, me está ganando terreno. Mi enemigo que está en el segundo cielo, la naturaleza arriba, ¿sí? Porque soy una vida de oración, porque ya le expliqué en la mañana,
Sí, ya estoy en esa dimensión, entonces yo tengo que ejercer presión hacia abajo y que la voluntad de Dios que sea hacia arriba se haga en el cielo, o sea que el diablo se someta a lo que Dios ya estableció en el cielo. ¿Sí? Entonces aquí el diablo puede decir, no, pues esta tierra es mía, ¿sí? Yo aquí domino con brujería, con violencia, con narcotráfico, aquí no me mueven, pero en el cielo están diciendo, no, de Jehová es la tierra y su plenitud, esa ciudad va a ser para Dios, ¿sí? Se le va a dar un nombre nuevo, ahí voy a levantar obras misioneras, voy a levantar iglesias del reino de Dios, voy a restaurar muchas familias, muchos empresarios lo voy a alcanzar y sacar la corrupción, ¿sí? Van a temer a Dios. Amén. Eso está arriba, ¿sí? Todo lo que Dios dice abajo ya se creó arriba, o sea, ya existe. Amén. Amén. La cosa es que eso empiece a bajar. Entonces, con cristianos que no saben orar, con cristianos que están llenos de complejos y de daños en su corazón. Yo sé, usted no sabe, ¿sí? Que no piense nada. Y hay iglesias donde el pastor está en su reunión, pero está sufriendo mucha depresión. Se ponen así al lado del púlpito y con su cara muy en el suelo, diciendo, oren por mí, hermano. Me siento muy triste, oren por mí. ¿Sí? ¿Cómo está su corazón? Ese es el que está guiando a un pueblo. Imagínense nada más. ¿Sí? ¿Usted cree que está en esa dimensión? Él es donde usted está aquí. ¿Sí? Él está en una dimensión tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo, hermanos? Con esa condición vamos a bajar el reino. ¿Cuándo vamos a decir, ya, lo que se hace allá, se empieza a hacer aquí en la tierra? Allá en el cielo no hay violencia, allá en el cielo no hay corrupción, allá en el cielo no hay virus, no hay enfermedades, no hay muertes de ese tipo, ¿sí? No hay robo, no hay esto, no hay lo otro. Aquí en la tierra también, ¿sí? Cuando la depresión nos tiene tumbados, en el caso de esta persona. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso vean el orden. Padre nuestro, mi naturaleza, santifico el nombre de Dios, o respeto lo que... Y les decía ahorita, esto no es un misticismo religioso, es cultura. ¿Sí? Gracias esto en su mente. Cuando Dios levanta una iglesia en un lugar, es para cambiar la cultura de ese lugar. ¿Sí? Acercar a la gente, mira, aquí no se maltrata a la esposa, el hombre aquí no es borracho. ¿Sí? ¿Por qué creen que las iglesias, cuando Pablo enseñaba, era como un choque de culturas? ¿Sí? Hay una parte en Hechos donde dice, cuando se presentaban los apóstoles, pues la gente no los quería en algunos casos, porque ellos llegaban y ahora le vamos a revolucionar la ciudad. Y de ellos se llegó a decir, estos son los que trastornan el mundo entero. Qué tremendo, ¿no? Que así digan de nosotros. Amén. Uy, llegan a la colonia los hermanos a trastornarnos la colonia. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Trastornar es que todos vamos sobre una dirección, y trastornar es que nos saquen de esa dirección, al camino de perdición, si al camino de muerte, el camino de pecado. Llegan los hermanos y trastornan esa área, y los sacan de ese camino y los meten a un camino correcto. Eso es trastornar el mundo. Esa gente estaba en otra dimensión, ¿sí? Tenía otra cultura, ¿sí? Y ellos la bajaban a la tierra, ¿sí? Entonces no es misticismo, ¿sí? Yo decreto, sin saber ni lo que está diciendo, ¿sí? Y aquí vamos a levantar un altar, ¿sí? Vamos a quebrar al principado fulano de tal. ¿Y cómo está su cultura? No, pues tiene a la mujer toda hinchada de los ojos, ¿sí? Tiene al esposo todo por sin ningún lado. Los hijos, sabrá Dios dónde anden, ¿sí? Y así queremos bajar el reino. No, esa persona está en nivel tierra, ¿sí? No puede hacerlo. ¿Está claro? Pues, ¿qué va a hacer el diablo? Pues tú eres de los míos, ¿sí? Y un mismo reino no se puede dividir o no se puede vencer, ¿sí? Pues, ¿cómo me vas a echar fuera a mí si tú eres mío? ¿Está claro? Pero otra cultura, ¿sí? Otra mentalidad, otra actitud, otra conducta. Entonces, Señor, venga a tu reino, ¿sí? Que se haga tu voluntad en el cielo. El diablo dice que esta tierra es tuya, ¿sí? Pero tú dices que esta tierra es... El diablo dice que esta tierra es suya, ¿sí? Que porque él la gobierna, porque él manda, porque aquí se le entregó a tal ídolo, a tal espíritu, a tal demonio. Señor, pero tú me dijiste que lo que pise la planta de mi pie, eso me lo darás. Que esa voluntad se haga en el cielo. Que el diablo la respete. Amén. ¿Sí? Y entonces hay un choque y el diablo tiene que decir, este no es cualquier hombre, ¿sí? Esta no es cualquier mujer. Amén. Estos tienen otra cultura. Y entonces el reino de las tinieblas empieza a zarandear, ¿sí? Y el segundo cielo o el cielo se empieza a tambalear. ¿Qué dice Hebreos?
ha prometido ahora tambalear o conmover el cielo, y se empieza a remover, ¿sí? Y lo que siempre había estado estable se empieza a mover. Siempre han sido drogadictos ahí, se empieza a sacudir. Ándale, ya está cambiando la gente. ¿Qué está pasando? Porque la voluntad del cielo, de los cielos, se está haciendo en el cielo y está bajando a la tierra. Amén. Solamente siendo Gloria a Dios. entendidos quién es Él, la naturaleza que es Él, santificando su nombre, eso se puede traer. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces todo se aprende orando, fíjense. Tremendo, ¿no? Por eso hay que ser de oración. Entonces, ¿cómo se sabe que el reino de Dios está en un lugar? Porque nos estamos haciendo ricos. Porque la gente se cae. ¿Sí? Gloria a Dios, si se cae o no. ¿Sí? Porque todos están hablando lenguas. Qué bueno. ¿Sí? ¿Cómo se sabe? Porque se está haciendo su voluntad. El que robaba ya no robe más. Amén. ¿Sí? El que era esto ya no lo haga más. Y entonces, ¿qué decían la gente que escuchaba las predicaciones de los apóstoles? ¿Y nosotros qué hacemos? Ahí llegó el reino. Por eso cuando Jesús llegaba a la tierra, no decía, ahora sí ya vine, ¿no? Él decía, el reino de Dios se ha acercado. O sea, reino es cultura. Reino es cultura. ¿Sí? Jesús no trajo una religión, trajo reino. O sea, dejen de vivir como viven. Por eso les decía, arrepentíos. ¿Sí? O sea, que su mente cambie. Ya no piensen como siempre han pensado. ¿Sí? Que la mujer es objeto, que el dinero es para robar, que el trabajo es una maldición. ¿Sí? No, arrepiéntase, cambien su mentalidad, porque el reino de Dios ha llegado. ¿Sí? O sea, otra cultura llegó. ¿Sí? Amén. Amén. Siempre va a haber una oposición, ¿eh? Nunca va a ser las cosas sencillas cuando eso Dios lo empieza a hacer. ¿Por qué? Porque hay otro reino que está establecido ahí. ¿Sí? Pero mientras aquí esté establecido, las cosas van a ser más fáciles. Hágase tu voluntad como en el cielo. Entonces fijan que ya de los cielos, ya bajó al cielo. ¿Sí? Y ya cuando baja aquí, hermanos, ya es inevitable que baje a la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que aquí no está bajando. ¿Sí? Nada más permanece allá. Yo un día voy a hacer esto. ¿Sí? Y Dios hablando, un día va a pasar esto. Y un día yo quiero hacer esto. Pero eso no está bajando. ¿Por qué? Porque requiere que su pueblo crezca. ¿Sí? En oración. ¿No están cansados todavía? ¿Seguros? Bueno, no me hagan caras. No me hagan caras de sueño, No se crean. Versículo 3. Tu voluntad en el cielo, así está en la tierra. ¿Está claro? Entonces bajamos el reino. ¿Sí? Y eso es una cultura. No es nada más, en el nombre de Jesús, establezco tu reino, Señor. Qué bonito soy yo, ¿verdad? Sí, pero no es así. Es la vida del cielo, se empieza a vivir aquí. ¿Sí? Y tienes medios, Señor, para mostrarle a la gente cómo se vive en el cielo. Y aquí estamos la iglesia, el reino de Dios en la tierra. Amén. Amén. Versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ¿cuántos llevamos a ver? Resultados de la oración, el Padre, ¿verdad? Su naturaleza, santificamos su nombre, el reino de Dios desciende. 4. ¿Sí? 5. El pan nuestro de cada día. Fíjense que cada versículo es una predicación más grande, pero ya se lo dejamos a Héctor, si no, ya no le vamos a dar chance de predicar. ¿Sí? Entonces el pan nuestro de cada día. Todos nosotros tenemos que saber que aquí no está hablando del físico, ¿sí? Está hablando de un pan espiritual. Amén. Amén. ¿Qué es ese pan espiritual? Pues es su palabra. ¿Sí? ¿Y cómo es cuando yo puedo decir Dios me alimentó? ¿Sí? Cuando esa palabra brinca. ¿Sí? O sea, cuando un versículo, ¡pum!, brota y ándale, esto es lo que necesitaba escuchar. Cuando estoy viendo una aplicación y ¡pum!, me impacta aquí en mi corazón, yo puedo decir, ya comí. ¿Sí? Dios me dio pan. Pero fíjense qué tremendo, porque dice de cada día. O sea, que a diario yo puedo ver esto. Bueno, ese resultado es cuando yo, todos los días, ¿sí?, por la oración, Dios me alimenta. ¿Sí? Y ahí dice cada día. O sea, que a diario se da y se cambia el pan, como lo hacían en la mesa de los panes. ¿Sí? Se ponían panes, ¿sí?, y el sacerdote los comía, ¿sí?, y ponían pan nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los días, cada vez que yo me meto con Dios, hay pan nuevo. Amén. Entonces, ¿cuánto pan duro habrá ya en el cielo? ¿Sí?
donde no me presento y ya se quedó el de ayer, ¿no? Está duro y mojoso el de hace 3 años porque no oro, ¿sí? Pero si estoy llorando, calientito a diario, ¿sí? Ay, Señor, tu palabra, qué bárbaro, Señor, qué sabiduría tienes, ¿sí? Es impresionante y se salta el versículo. Gracias, Señor, porque ahora sé lo que tengo que hacer, sé de dónde agarrarme, tengo tu palabra, y brinca la palabra y a diario usted está comiendo. Eso es porque se ora. Cuando no hay oración, pues panes fríos allá arriba, ¿sí? No los están cambiando. Hay que provocar que los cambien, pues. Otro versículo. Si perdonan nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos ofenden, dice otro evangelio. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, vamos en el quinto, ¿verdad? Pan diario, palabra de Dios, por la oración. Amén. 6. ¿Sí? Aprendemos a vivir en perdón. Esto es un principio. La llave de nuestra sanidad es el perdón. ¿Sí? Lo que a nosotros nos mantiene sano el corazón es el perdón. Jamás. Eso tiene que hacerse un hábito, ¿sí? O un caminar. Usted siempre tiene que aprender a perdonar. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque eso me mantiene sano. ¿Sí? Aquí no, el daño emocional depende de la persona, ¿eh? No del ofensor, sino del receptor. ¿Sí? Si yo perdono inmediatamente, ¿sí? La ofensa no me llega. Me puede tambalear, pero no me va a herir. ¿Sí? Porque yo viene la ofensa y perdono. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? O sea, tienes un día límite para sacar eso de tu corazón. Perdónalo, porque si no perdonas, entonces dice, das lugar al diablo. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues la oración me ayuda a perdonar. Aquí dice, perdonamos. Eso es tiempo pasado, ¿eh? O sea, tú eres mi padre, ya entendí. Señor, yo tengo que perdonar a los que me han ofendido. Eso es la sanidad de mi alma. Entonces usted puede decir, ya perdoné, Señor, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Entonces, ¿qué me enseña la oración? Me enseña a vivir en perdón. Si alguien de usted tiene un llamado a la intercesión, a la guerra espiritual, eso tiene que ser su vida. ¿Sí? Todos nosotros, ¿verdad? Pero lo más seguro, siempre es así, no sé por qué. Si usted tiene un llamado a esa área, la van a estar moliendo mucho, ¿sí? Va a tener experiencia donde ya, es que siempre salen cercanos, donde van a estar como que cuchillos de palo, decimos, ¿verdad? Encima, ofensa tras ofensa, humillaciones, donde Dios le está diciendo, y usted puede decir, ¿por qué? Si soy de oración, y Dios va a decir, pues por eso, ¿sí? Necesito que aprendas a perdonar, porque el perdón es como una base para ser buenos intercesores. Una base para ser buenos guerreros. Entonces no le sorprenda que el esposo, si usted como esposa es una intercesora, ¿sí? Ahí de repente le dé una buena sacudida en su alma, ¿sí? O si usted, el esposo, un guerrero de oración, pues no le sorprenda que la esposa o algún hijo como que lo sacuda de vez en cuando, porque el perdón tiene que ejercitarse. Amén. Eso se puede decir que es lo medio pesado en la intercesión. Porque no te metas en intercesión porque se mueren los intercesores. Siempre están enfermos. ¿Sí? No te metas en guerra espiritual porque quedan locos. Los hermanos quedan locos. ¿Sí? Mejor no te metas ahí. Pues quedan locos porque no están enseñados. ¿Sí? Pero nosotros se nos está enseñando. ¿Sí o no? Pero la intercesión, el perdón es la base. ¿Sí? Entonces, si no hay perdón, mi oración va a ser muy mala, puede ser hasta brujería, pero cristiana, ¿sí? Palabras de hechicería orándolas, y el diablo va a decir, no necesito brujos, tengo hermanos, ¿sí? Que saben invocar muy bien a los demonios, ¿sí? Entonces, pero títulos cristianismo y orando la Biblia, pero resentidos, odiando, entonces esa oración no es de Dios. Usted sabe que Satanás recibe oraciones de hermanos, ¿sí? Fíjese bien, y esto es un paréntesis. Hay un proverbio que dice que aquellos que desechan, cierran su oído para no escuchar la ley de Dios, su oración es abominable. ¿Sí? Y en Apocalipsis dice que hay una copa de oro donde se reciben las oraciones como incienso, ¿sí se acuerdan?
¿sí? Y más adelante dice que un dragón estaba en el mar y una mujer encima de él, ¿sí? Y esa mujer traía una copa, ¿se acuerdan? Y dice, son llenas de abominaciones. Entonces, ¿qué son las oraciones de alguien que no quiere atender a la ley? Son abominaciones. ¿A dónde se van esas oraciones? A una copa, donde el dragón es la base de esa mujer. En pocas palabras, el diablo oye oraciones, ¿sí? Tú no te apures, si Dios no te la contesta, aquí estoy yo, ¿sí? Vamos a enfermar a ese por el que estás orando, que ya se lo lleve el Señor, ¿sí? Ese que estás orando, que Dios te haga justicia, yo te voy a ayudar, ¿sí? Yo voy a hacerte justicia. Dios no te oye, yo te ayudo, ¿sí? Entonces, Satanás también se alimenta de eso, ¿sí? Entonces, un corazón sano, amén. Entonces, hay gente llamada a la intercesión, gente llamada a la guerra espiritual, pues va a hacer golpes aquí, ¿sí? Pero el Hijo de Dios tiene que aprender a perdonar. Por eso la oración me ayuda a vivir en perdón. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, de esa manera estamos atrayendo su reino. Y luego la última. Y si no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? La Biblia dice, velad y orad para que no entres en tentación. ¿Sí entendemos qué es tentación? Tentación es aquello que yo deseo. ¿Sí? Si no, no es tentación. Amén. Toda tentación se presenta cuando la mente ya le dio vueltas. ¿Sí? No existe una tentación que se presente si no se maquinó, y eso está en Santiago, ¿sí? Que Dios no tienta a nadie, dice, sino aquel que que es seducido, ¿sí? Y que está envuelto en su mente, es atraído por la concupiscencia. Entonces, aquel que es seducido por la concupiscencia o los pensamientos, entonces es atraído a la tentación, o viene a la tentación. Todo pecado empieza en la mente, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es el área a cuidar? Pues la mente. Amén. ¿Sí? El diablo no es el gran estratega, es muy fácil, ¿sí? Dependiendo de nuestras debilidades, son los pensamientos que se vienen. Dependiendo de nuestros daños, son los pensamientos que se vienen. Así, ¿sí? Si nuestra mente o nuestros deseos hay inclinaciones a algo, ¿dónde cree que hay el pensamiento? Todo en base a eso, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? El primer lugar donde se obedece la palabra de Dios es en la mente, ¿sí? Y eso dice la Biblia. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Este pensamiento desobedece a Dios, tengo que llevarlo cautivo. ¿Y qué es llevar cautivo? Bueno, llevar cautivo es hacerle guerra hasta conquistarlo, ¿sí? Cuando un pueblo entraba en guerra contra otro pueblo, lo sometía y llevaba cautivo a toda su gente. Cautivo es llevarlos presos, reos, ¿sí? Esclavizarlos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo llevar cautivo un pensamiento, y te desecho y no te acepto, porque este pensamiento desobedece a Dios, ¿sí? No te acepto en mi mente, te reprendo en mi mente, y a usted se agarra orando de esos que les gusta, ¿verdad? Y lento y te desecho y no te acepto, y usted se agarra un rato, ¿no? Y entonces la mente está limpia, ¿sí? Y entonces su corazón tiene paz y no hay manera de que lo puedan tentar, o que más bien pueda caer en la tentación. ¿Me expliqué? Sí, empieza aquí. Y hay gente que cuando va a pelear con alguien, no sé si nos ha pasado, ¿verdad? Primero hay una historia en nuestra cabeza, ¿sí o no? Sí. Cuando llegue, ya toda la historia, le voy a decir esto, le voy a hacer esto, y no pasa absolutamente nada de lo que usted se ha imaginado. Pero usted atrae el coraje, ¿no? Y va a ver, y cuando llegue, sí, no ha pasado nada. Entonces el diablo dice, ni batallé. Un pensamiento que sembré y ¡pum! Esa persona se hizo una historia enorme, ¿sí? Entonces llega el fulano, la fulana, con el que usted trae ahí la sangre hirviendo, y ya vine, mi amor, por decir un ejemplo. ¿Cuál mi amor? Y empiezan los problemas, ¿sí? Entonces aquí, también, el primer lugar donde se obedece a Dios es en la mente, ¿sí? Porque toda acción es el resultado de un pensamiento. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a presentar una tentación? Cuando la mente ya está sometida, ¿sí? Entonces el diablo dice, ponle la piedrita y este va a caer, ¿sí? Porque tiene días maquinando esto, ¿sí? Va a caer, pero seguro que cae, porque su mente ya se la conquisté, ¿sí? Pero si lo hacemos al revés,
Señor, yo reprendo esto, llevo cautivo este pensamiento, ¿sí? Entonces yo someto a mi enemigo y la tentación cuando se me presente, yo voy a decir, ah, canijo, esto es una tentación, vámonos. ¿Sí? La tentación no se le resiste, se le huye. Bueno, ¿está claro hasta aquí, hermanos? Entonces, ¿cuál es otro resultado de la oración? ¿Sí? El vencer la tentación. Amén. Para eso es la oración. Bueno, todo esto, ¿sí? Me hace atraer ese reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a orar. ¿Sí? ¿Sí, esto? Es el pastor, no me vaya a maltratar en el viaje. Entonces vamos a orar, ¿sí? Me deja medio camino, ¿eh? Vamos a orar y vamos a traer esa atmósfera, ¿sí? A Monterrey, a Carmen, Nuevo León, ¿sí? Y vamos a declarar palabras proféticas para nuestras ciudades, ¿sí? Porque estamos en esa dimensión, ¿sí?